Muy buenos días, bienvenidos a Anale, Letra y Sentido. Continuamos leyendo Sabiduría de un Pobre de Eloy Leclerc. Este capítulo se llama Si supiéramos adorar. En la ermita se celebró la Pascua con muchísima alegría. El hermano Rufino había encontrado otra vez el camino de la comunidad. Se le veía alegre como nunca. Buscaba todas las ocasiones de hacer un servicio. Por la mañana era él el que bajaba primero a la fuente a coger el agua para todo el día. Ayudaba en la cocina y en todos los trabajos. Se propuso hasta ir a pedir, lo que por su parte era una cosa verdaderamente extraordinaria. Parecía como un hombre transformado. La atmósfera de la pequeña comunidad se encontraba felicísimamente dilatada. El miércoles de Pascua, el hermano Rufino cogió al hermano Francisco aparte y se puso a hablar con él con el corazón abierto. «Te vengo a ver, padre, porque ya te había dicho. Acabo de salir de un mal paso. Ahora ya va todo mucho mejor, pero me doy cuenta de que he estado a punto de perder completamente el sentido de mi vocación». «Cuéntame lo que te ha pasado», le pidió Francisco. Rufino se calló un instante. Suspiró como el que tiene demasiadas cosas que decir y no sabe por dónde comenzar. Los dos hermanos caminaban tranquilamente bajo los pinos, no lejos de la ermita. Avanzaban sin ruido sobre una gruesa alfombra de agujas secas. Hacía buen tiempo. Flotaba en el aire olor a resina. «Sentémonos aquí», dijo Francisco. «Será más fácil para hablar». Se sentaron en el suelo. Entonces Rufino empezó a decir: «Cuando vine a pedirte que me admitieras entre tus hermanos, hace ya 12 años, me empujaba el deseo de vivir según el Santo Evangelio, tal como te lo veía practicar a ti. Entonces yo era muy sincero, quería verdaderamente seguir el Evangelio. Mis primeros años en la fraternidad se pasaron sin demasiadas dificultades. Me lanzaba con entusiasmo a hacer todo lo que me parecía propio de esta nueva vida. Pero en el fondo de mí mismo era llevado, sin saberlo, por una mentalidad que no era evangélica. ¿Sabes en qué ambiente he crecido? Yo era de familia noble. Por mi sensibilidad y por mi educación, y por todas las fibras vivas de mi ser, yo pertenecía a este ambiente noble. Sentía que juzgaba según este medio, según los valores que son habitualmente honrados en él. Al venir a ti y al adoptar tu género de vida extremadamente humilde y pobre, pensaba haber renunciado completamente a estos valores. Creía verdaderamente haberme perdido para el Señor. Era verdad, pero solo en la superficie. Había cambiado de género de vida y de ocupaciones, y para mí el cambio era grande. Pero en lo más profundo de mí mismo, sin darme cuenta, me había quedado con una gran parte de mi alma, la más importante. Conservaba mi antigua mentalidad, la de mi ambiente. Seguía juzgando a la gente y a las cosas según lo que había visto hacer en mi casa, en mi familia, en el castillo de mi padre, al recibir a la gente en la puerta, trabajar en la cocina o en los otros oficios. Era quehacer de domésticos y de criados. Al hacerme fraile menor, juzgaba igualmente que hacer el oficio de portero o de cocinero, como ir a pedir o cuidar a los leprosos, era rebajarse a una condición inferior.
A pesar de esto, aceptaba de buena gana estos oficios, para humillarme precisamente. Me había puesto como punto de honor a bajarme de este modo. Pensaba que en eso consistía la humildad evangélica. Había entrado en la orden con este espíritu. Pasaron los años. Como no tenía aptitud para la predicación, me he visto obligado muchas veces a cumplir estos encargos, que juzgaba inferiores y viles, puesto que era mi deber, me obligaba a ello, me humillaba por deber, y verdaderamente yo me sentía humillado por ello. Llegó lo que tenía que llegar. Terminé naturalmente por pensar que los otros hermanos, los que iban a predicar, me tomaban por su criado. Ese sentimiento no hizo más que crecer cuando los hermanos más jóvenes que yo, y que habían salido de un ambiente completamente modesto, entraron en la orden y fueron también ellos a predicar, dejándome al cuidado de lo material de la comunidad. Si uno de ellos me hacía una advertencia o simplemente expresaba un deseo, yo me turbaba y me irritaba. No decía nada, pero hervía interiormente. Después de un golpe me calmaba y volvía a empezar. Me humillaba un poco más, siempre por deber. Así lo hacía todo por deber. Creía que era eso la vida religiosa. Pero yo me estaba esforzando en meterme un vestido mal cortado sin poder parar dentro. En cuanto podía me liberaba. Mi vida, mi verdadera vida, estaba en otra parte. Estaba allí donde yo me encontraba a mí mismo. Cada día, en efecto, no tenía más que una prisa: terminar con estos viles empleos para refugiarme en la soledad. Allí me sentía de nuevo señor de mí mismo y revivía. Después, el deber me volvía a acoger. Me obligaba otra vez a ser el doméstico de mis hermanos. Pero uno se agota con este régimen. Parece mentira cómo puede uno llegar a tanto. Todo lo que hacía por deber lo hacía sin corazón, como un forzado que arrastra su cadena. Perdía el apetito y el sueño. Empezaba ya el día cansado y enseguida empecé a tomar manía a todos los hermanos. Veía en cada uno de ellos un señor, del cual yo era esclavo. Me sentía despreciado. Eso me revolvía, ya no podía soportar a nadie. Terminé por estar furioso interiormente contra todo el mundo. Entonces, en mi candidez, creí muy sinceramente que el Señor me quería todo para Él, en una soledad completa. Fue entonces cuando te pedí permiso para retirarme a esta ermita. Después, aquí mismo, fue la crisis terrible que tú sabes. Hasta aquí había llegado. Todo lo que me dices no me extraña, le dijo entonces dulcemente Francisco. Acuérdate del día en que te envié a predicar, a pesar de que no querías. Quería hacerte salir de ti mismo, de ese aislamiento en que sentía que te estabas encerrando. Sí, padre, me acuerdo, pero entonces no podía comprender. Es extraño cómo ahora todo se hace claro para mí, contestó Rufino. El Señor ha tenido piedad de ti, dijo Francisco, y es así como tiene piedad de cada uno de nosotros, a su hora, en el momento que nosotros lo esperamos menos. Experimentamos entonces su misericordia. Se hace conocer de nosotros de esta manera, como la lluvia tardía que hace posar el polvo del camino. Es verdad, dijo Rufino. Tengo la impresión de comenzar una nueva existencia. ¿Pero cómo te ha abierto los ojos el Señor?, preguntó Francisco.
El Jueves Santo, mientras que almorzábamos juntos, respondió Rufino, un hermano recordó incidentalmente una de tus palabras. Si una madre alimenta y cuida a sus hijos según la carne, con cuánta más razón tenemos nosotros que alimentar y cuidar a nuestros hermanos según el Espíritu. Yo te había oído decir eso muchas veces, pero sin prestar atención y, a decir verdad, sin comprender. Esta vez las palabras tuvieron sentido para mí. Me quedé impresionado y de vuelta a la celda las medité largamente. En una familia en donde no hay criados, las cosas se hacen con toda naturalidad. Es la madre la que hace la comida, sirve la mesa, limpia la casa y se molesta por todos a todas horas. Lo encuentro normal. No se siente herida por eso. No tiene la impresión de abajarse a un rango inferior. No se cree la criada, ama a sus hijos y a su marido. De ahí su impulso y su fuerza para servirles. Llega a estar cansada, cansadísima incluso, pero no disgustada. Y yo pensaba en estas familias de condición modesta que yo había tenido ocasión de conocer muy de cerca y en que la madre, a pesar de todas las dificultades de su tarea, rebosa de paz y de felicidad en medio de su cansancio. Vi claramente entonces que andaba por un camino equivocado, que me guiaba por una mentalidad que no era evangélica. De ahí mi resentimiento. Pensaba que había dejado el mundo porque había cambiado de ocupación. Me había olvidado de cambiar de alma. Ese instante fue para mí un cambio completo de perspectiva. Y no esperé más para aprovechar la luz que se me daba. Enseguida corrí a ponerme al servicio de mis hermanos. Y desde entonces la luz no ha hecho más que crecer en mí, y la paz también. Ahora me siento libre y ligero, como un pájaro escapado de la jaula. Puedes dar gracias al Señor, dijo Francisco. Lo que acabas de vivir es una experiencia muy útil. Ahora sabes lo que es un hermano menor, un pobre según el Evangelio, un hombre que libremente ha renunciado a ejercer todo poder, toda clase de dominio sobre los otros, y que sin embargo no es conducido por un alma de esclavo, sino por el espíritu más noble que hay, el del Señor. Esta vía es difícil, pocos la encuentran. Es una gracia grandísima que el Señor te ha hecho. No son solo los amos de este mundo los que son conducidos por la voluntad de poder y de dominación. Los servidores lo son también, porque no aceptan libremente su condición de servidores. Esta condición es entonces un yugo pesado que aplasta al hombre y le hace sudar resentimiento. Ese yugo no es, desde luego, el del Señor. Ser pobre, según el Evangelio, no es solamente obligarse a hacer lo que hace el último, el esclavo. Es hacerlo con el alma y el espíritu del Señor. Eso lo cambia todo. Donde quiera que está el espíritu del Señor, el corazón no está amargo. No hay sitio para el resentimiento. Cuando estaba todavía en el mundo, consideraba como la última de las cosas ir a cuidar a los leprosos. Pero el Señor ha tenido piedad de mí. Me condujo Él mismo a ellos, y yo les compartía misericordia. Y cuando volví a ellos, lo que me parecía en otro tiempo amargo, se había cambiado para mí en dulzura para el alma y para el cuerpo. El Espíritu del Señor no es un espíritu de amargura, sino de dulzura y de alegría. Esta experiencia que acabo de pasar me ha enseñado, dijo Rufino,
Qué fácil es hacerse ilusión sobre uno mismo. ¿Y cómo se puede, sin enrojecer, tomar por inspiración del Señor lo que no es más que un impulso de nuestra naturaleza? Sí, la ilusión es muy fácil, dijo Francisco. Por eso es tan frecuente. Hay, sin embargo, una señal que permite desenmascararla con toda seguridad. ¿Cuál?, preguntó Rufino. La turbación del alma, respondió Francisco. Cuando un agua se pone turbia, es claro que no es muy pura. Pasa lo mismo en el hombre. Un hombre a quien invade la turbación deja ver que la fuente de inspiración de sus actos no es pura, está mezclada. Ese hombre está empujado por algo distinto del Espíritu del Señor. Mientras que un hombre tiene todo lo que desea, no puede saber si es verdaderamente el Espíritu de Dios el que le conduce. Es tan fácil elevar sus vicios a la altura de virtudes y buscarse a sí mismo bajo apariencia de fines nobles y desinteresados. Y eso con la mayor inconsciencia. Pero cuando llega la ocasión en que el hombre que así se miente a sí mismo se ve contradecido y contrariado, entonces cae la máscara, se turba y se irrita. Detrás del hombre espiritual, que no era más que un personaje prestado, aparece el hombre carnal, vivo, con todas sus uñas, defendiéndose. Esa turbación y esa agresividad revelan que el hombre es llevado por otros fondos que los del Espíritu del Señor. Sonó la campana de la ermita. Era la hora del oficio. Francisco y Rufino se levantaron y se dirigieron hacia la capilla. Iban allí tranquilamente, como hombres libres. De repente Francisco cogió el brazo de Rufino y lo paró. «Escucha, hermano, es preciso que te diga una cosa». Se calló un momento con la mirada baja hacia el suelo. Parecía dudar. Después, mirando a Rufino bien a la cara, le dijo gravemente: «Con la ayuda del Señor, has vencido tu voluntad de dominio y de prestigio. Pero no solo una vez, sino 10, 20, 100 veces tendrás que vencerla». «Me das miedo, padre», dijo Rufino. «No me siento hecho para sostener una lucha así». «No llegarás a ello luchando, sino adorando», replicó dulcemente Francisco. «El hombre que adora a Dios reconoce que no hay otro todopoderoso más que Él solo. Lo reconoce y lo acepta, profundamente, cordialmente. Se goza en que Dios sea Dios. Dios es, eso le basta. Y eso le hace libre. ¿Comprendes?» «Sí, padre, comprendo», respondió Rufino. Habían vuelto a caminar mientras hablaban. Estaban ya a unos pasos del oratorio. «Si supiéramos adorar», dijo entonces Francisco, «nada podría verdaderamente turbarnos. Atravesaríamos el mundo con la tranquilidad de los grandes ríos». Seguimos con el siguiente capítulo. No hay que despreciar nada. En la ermita no se le ocultaba a ninguno de los hermanos que Francisco había encontrado ahora la paz. Sin embargo, cada uno de ellos sentía que esta paz no había quitado el sufrimiento del corazón de su padre, solo lo había transfigurado. Francisco no daba ya la impresión de un hombre aplastado. Otra vez su rostro se había abierto e iluminado maravillosamente. Muchas veces durante el día se le oía cantar, y eso gustaba muchísimo a los hermanos, pero para ellos
continuaba siendo un hombre que vuelve de los abismos. Se había adelantado hacia Dios tan lejos como puede llegar un hombre sin morir. Había luchado con el ángel solo en la noche y había triunfado. Ahora les era devuelto. Pero llevaba la marca misteriosa de esta lucha desigual. La luz que brillaba ahora en su mirada había arrojado de su rostro todos los trazos de la sombra, pero no llegaba a borrar en ella la expresión de gravedad, donde se leía la profundidad de un alma que Dios mismo ha vaciado para vivir en ella más a gusto. Francisco había vuelto a sus oraciones solitarias, en los senderos, bajo los pinos. La luz viva de la primavera se atenuaba y se hacía extremadamente dulce. Le gustaba ir allí, a recogerse y rezar. No decía nada o casi nada. Su oración no estaba hecha de fórmulas. Escuchaba sobre todo. Se contentaba con estar y prestar atención. Se diría que estaba al acecho como un cazador. Vivía así largas horas de espera, atento al menor movimiento de los seres y de las cosas que le rodeaban, presto a descubrir la señal de una presencia, el canto de un pájaro, el ruido de las hojas, las acrobacias de una ardilla y hasta el lento y silencioso brotar de la vida. ¿No iba a hablar todo eso un lenguaje misterioso y divino? Era preciso saber escuchar y comprender, sin rechazar nada, sin turbar nada, humildemente y con el mayor respeto, haciendo silencio en sí mismo. A través de los pinos, el viento soplaba despacito, murmurando una hermosa canción. Y Francisco escuchaba al viento que le hablaba. El viento se había hecho su gran amigo. ¿No era él también peregrino y extranjero en este mundo, sin techo, siempre errante y borrándose? Pobre entre los pobres, llevaba en su desnudez las ricas semillas de la creación. No guardaba nada para él. Sembraba y pasaba, sin inquietarse en donde podía caer, sin saber nada del fruto de su trabajo. Se contentaba con sembrar y lo hacía con prodigalidad, no atado a nada. Era libre como el espacio inmenso, soplaba donde quería, a imagen del Espíritu del Señor, como dice la Escritura. Y mientras que Francisco escuchaba el canto del viento, sentía crecer en él el deseo de participar en el Espíritu del Señor y en su santa actividad. Y ese deseo, a medida que lo invadía, le llenaba de una paz inmensa. Todas las aspiraciones de su alma se calmaban al hacerse este supremo deseo. Una tarde, al volver de pedir, el hermano Silvestre contó a Francisco que en una granja por donde había pasado, se había parado a consolar a una pobre madre cuyo niño estaba gravemente enfermo. El niño no guardaba ningún alimento. Vomitaba casi todo lo que tomaba y adelgazaba de una manera inquietante. La madre veía a su pequeñito deshacerse de día en día, sin poder hacer nada para salvarle. Y era para ella desgarrador. Hacía 2 días había perdido un niño en condiciones semejantes. Estaba hundida y lloraba. Daba pena verla. Iré a ver a esa pobre mujer, dijo simplemente Francisco. Y por la mañana tempranito partió solo a través de los bosques y el campo. La pequeña granja formaba parte de un caserío. Se la distinguía muy bien, un techo bajo, con alas de paja, la más pobre y la más miserable.
había dicho el hermano Silvestre. En el patiecito, lleno de sol, un perro famélico recibió a Francisco. Llegó hacia él ladrando y no hubo tregua hasta que no le puso su mano debajo del hocico húmedo. La puerta de la masía estaba abierta. Francisco pasó el umbral diciendo su saludo habitual, el que el Señor le había enseñado. Paz a esta casa. De la oscuridad salió una figura de mujer y se acercó a la entrada. En cuanto pudo verle los rasgos de la cara, Francisco reconoció enseguida que era la madre del niño enfermo. Su aspecto, todavía joven, pero desolado y cansado, no dejaba lugar a ninguna duda. Me ha dicho el hermano Silvestre que tenía usted un niño enfermo, y he venido a verle. Usted es el hermano Francisco, sin duda, dijo la mujer, cuyo rostro se había serenado de repente. El hermano Silvestre me ha hablado de usted. Qué bien que haya venido, hermano. Entre, entre. Y sin más, le llevó al otro extremo del cuarto, junto a la cama de su niño. El pequeñito tenía los ojos abiertos, pero la cara, de color de cera, no tenía ninguna expresión de vida. Francisco se inclinó ante él maternalmente y empezó a hacer gestos para hacerle sonreír. Pero el niño no sonrió. Sus ojos grandes, profundamente hundidos en su órbita, estaban ojerosos. ¿Dios me lo va a llevar también a él?, preguntó dolorosamente la mujer. Sería el segundo en 2 años. Oh, no puede ser, hermano. Francisco callaba. El dolor de esta madre no le era ajeno. La comprendía mejor que nadie, porque él mismo, desde hacía meses, sufría un dolor idéntico. Él también sabía lo que era perder los hijos y verlos morir día a día. La pena de esta mujer le conmovía y le dolía profundamente. Pobre madre, dijo después de unos momentos de silencio. Está duro esto. Está duro. Es preciso, sobre todo, no perder la confianza. Se puede perder todo, menos la confianza. No decía eso solo con los labios, sin creer en ello demasiado, solo porque hiciera falta decir algo. Acababa de expresar en ello lo más profundo de su ser. Y la mujer lo sintió del todo. Se le habían dicho ya, sin duda, palabras semejantes, pero no de esta manera. Nunca le habían impresionado como esta vez. Ahora las palabras brotaban de una profundidad distinta. Era preciso haber sufrido mucho uno mismo, y quizá haberlo perdido todo, para hablar con ese acento de sinceridad y también con esta serenidad. Era preciso haber ido más allá de la desesperación y haber encontrado la tierra firme, la realidad profunda que no engaña. Junto a la cuna había una ventana que daba al jardín de detrás de la casa. Se veía sentado a la sombra de un manzano lleno de flores, el abuelo que tenía en las rodillas a un chiquillo y le contaba un cuento. Y por la hierba había una niña jugando con un gato negro. ¿Son los 2 mayores con el abuelo?, preguntó dulcemente Francisco, mirando por la ventana. Sí, son los 2 primeros, respondió la madre. Parece que están muy bien, dijo Francisco. Sí, dijo ella con un gesto, están muy bien. No tengo demasiado de qué quejarme, gracias a Dios. Sí, gracias a Dios.
repitió Francisco. Tiene usted razón de dar gracias al Señor por ello. Sí, es verdad, dijo la mujer. Pero aunque tuviese 10 como estos, con buena salud y vivos, no reemplazarían nunca, todos juntos, al que he perdido ya. A un hijo no se le reemplaza. Es siempre un ser único. Y cuando uno de ellos acaba de desaparecer, todos los otros reunidos, por muy numerosos que sean, no logran llenar el vacío. Y cuando más ha sufrido una madre por un niño, más le quiere. Hubo un momento de silencio. En las pajas del techo andaba un ratoncito con su paso menudo. Afuera, en el jardín, el abuelo seguía su cuento. Sin duda, había llegado al momento más impresionante de la historia. Su voz se hacía más grave, más misteriosa, y su cara tenía una expresión dramática. La niña había dejado al gato, se había acercado al abuelo y le pedía con una voz cariñosa: «Empiece, abuelito, empiece. Yo no he oído el principio». «Deja contar al abuelo», decía su hermano, empujándola con el brazo. Y el abuelo, como si no oyera, continuaba su historia con toda la calma. En la cuna, el pequeñito había cerrado los párpados. Francisco levantó la mano y lo bendijo. Después se retiró despacito. «Vamos a dejarle dormir», le dijo a la madre. «Volveré pronto a verle». «Mi marido está en el campo», dijo la mujer. «No volverá hasta la noche, pero venga a saludar al abuelo antes de irse». «No, déjele, por favor», dijo Francisco. «No hay que molestarlo ahora. Estropearíamos la fiesta de los niños. Tienen necesidad de que su abuelo les cuente historias. Una niñez sin cuentos es una mañana sin sol, o una planta joven sin raíces. Yo me acuerdo siempre de las historias que nos contaba nuestra madre cuando éramos pequeños. Mi madre era de origen provenzal, conocía bien las leyendas del país de Francia, y en el invierno, por las noches, antes de irnos a dormir, nos apretábamos contra ella y con una alegría mezclada a veces de miedo, la escuchábamos contando las maravillosas historias de la selva de Broselandia, donde vivía el encantador Merlín y el hada Viviana, y otras veces del emperador Carlos, de la barba florida, y de sus intrépidos caballeros Roldán y Oliveros. Y nos imaginábamos ese bello y dulce país en donde cabalgaba el emperador Carlos, escoltado por sus paladines. Todos esos recuerdos me han quedado. Siento que hacen parte de mí y a veces les oigo cantar dentro. Dios habla también por estas voces humildes de la tierra. No hay que despreciarlas. No hay que despreciar nada, ni siquiera a las hadas, también son hijas de Dios. La mujer escuchaba con la mirada fija en el rostro, a la vez grave y muy dulce, que le hablaba. Una cosa la impresionaba sobre todo, era la inmensa bondad que se transparentaba en las palabras de Francisco y que irradiaba de todo su ser y se extendía a todas las cosas. Mientras que le miraba y le escuchaba, el mundo tomaba para ella otro sentido y otra densidad. Se le hacía vasto y profundo, le parecía lleno de una armonía escondida. Nada era exagerado. Todo se sostenía y se enraizaba en una misma bondad original. Se podía uno fiar
Dios estaba presente por todas partes en él, hasta en los cuentos y las historias maravillosas de las hadas. Bueno, tiene que volver a vernos otra tarde, dijo la mujer. Será pronto, respondió Francisco. Adiós. Y se marchó por los bosques y campos. Llevaba ahora en su corazón el dolor de esta madre. Al volver a la ermita, se entretuvo mucho tiempo rezando, mientras que caía la noche, como siempre, pero esta tarde su pensamiento iba hacia la pobre gente que había visitado. Pedía al Señor que no les quitara su pobreza, sino que les diera la alegría con la pobreza, porque donde hay pobreza con alegría no hay avidez ni avaricia. Veía a la pobre mujer tan cansada, tan sin fuerza, que esperaba manifiestamente una ayuda de él. Y pensaba también en todas las otras madres tan cansadas y desoladas. El sufrimiento de este mundo le pareció inmenso y sin fondo, como la noche. Bueno, dejamos por aquí. Hasta la próxima si Dios quiere.